Saludos a todos, es la maestra Annie Lorenzo. Espero se encuentre muy bien a la hora de ver este video. A continuación veremos un ejemplo de la superposición de campos eléctricos. Tenemos una carga positiva de 4 microcoulomb a una distancia de una carga negativa también de 4 microcoulomb. A una configuración como esta, constituida por dos cargas de igual magnitud y sentido contrario, se le denomina dipolo eléctrico. Esta configuración es muy importante. Por ejemplo, la molécula de agua se comporta como un dipolo eléctrico. Esto es porque, aunque netamente tiene una carga eléctrica neutra, pues tiene una simetría en la distribución de sus electrones, de modo que se forma una densidad de carga eléctrica negativa en el núcleo de oxígeno y una densidad de carga eléctrica positiva en los núcleos de hidrógeno. Entonces, esto hace que pues el agua sea un buen disolvente de las sustancias iónicas como la sal. Por ejemplo, cuando la sal se disuelve en agua, pues se disocia en un ion negativo de los iones ion cloro, el cual pues es atraído hacia el extremo positivo del dipolo eléctrico del agua, mientras que los iones de sodio que tienen pues una carga positiva son atraídos al extremo negativo de este dipolo eléctrico del agua. ¿Sí? Entonces, el que el agua sea un dipolo eléctrico, pues lo convierte en muy buen disolvente. De esta manera, pues vemos que si el agua no fuese un dipolo eléctrico, pues habrían algunas reacciones bioquímicas que se verían perjudicadas, ¿sí? Por lo que pues es vital el dipolo eléctrico, en este caso pues del agua, para todos los seres vivos. Entonces tenemos que estas cargas se encuentran a una distancia de 0.3 metros y nos interesa calcular el campo eléctrico total en este punto P. Recordemos que para el vector campo eléctrico, la dirección debemos considerarla de acuerdo a si la carga que genera el campo es positiva o es negativa, porque si la carga es positiva, el vector campo eléctrico va a salir de la carga, mientras que si la carga que lo genera es negativa, pues el vector campo eléctrico va a entrar a esa carga negativa que lo genera, ¿sí? De este modo, entonces, vamos a representar con esta flecha el vector campo eléctrico que sale de la carga positiva, por lo que sale desde la carga hasta el punto de interés, mientras que la flecha que represente al vector generado por esta carga negativa va a dirigirse hacia esta carga. Entonces vamos a iniciar con determinar el campo eléctrico generado por la carga 1 positiva. Para esto consideramos la superposición de campos eléctricos, que nos indica que el campo eléctrico total en un punto pues va a ser igual a la sumatoria de manera individual de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas. Entonces tomemos en cuenta que el campo eléctrico va a tener una magnitud que va a ser igual a la constante de Coulomb por la magnitud de la carga entre la distancia al cuadrado. Esta distancia va a corresponder a la distancia entre una línea que une nuestra carga que genera el campo con la carga con el punto donde vamos a determinar ese campo eléctrico. Entonces vemos que esa distancia corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo formado por esos dos catetos. Entonces podemos decir que esa distancia pues va a corresponder a la raíz de uno de los catetos 0.3 metros al cuadrado más el otro cateto 0.4 metros al cuadrado, quedándonos un valor de 0.5 metros. Pero de igual manera vemos que también el vector campo eléctrico entre la carga negativa y nuestro punto de interés, vemos que también pues los une una línea que corresponde a una hipotenusa de un triángulo formado por un cateto de 0.4 metros y otro cateto de también 0.3 metros, por lo que esta distancia también corresponde a 0.5 metros. Entonces ya podemos sustituir nuestros valores en la ecuación. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la magnitud de nuestra carga, que es 4 microcoulomb. Recordemos que este prefijo micro representa 10 elevado a menos 6 entre nuestra distancia 0.5 al cuadrado. Esto nos da un valor de 144.000 newtons sobre Coulomb. Esto es porque vemos que las unidades resultan newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado,
por la unidad de Coulomb entre el metro al cuadrado, pues nos quedaría en la unidad, vemos metro cuadrado entre metro cuadrado nos da 1, que lo podemos eliminar, nos quedaría entonces la unidad de Newton y tenemos Coulomb sobre Coulomb al cuadrado, que nos quedaría Coulomb como denominador. Entonces, efectivamente, tenemos las unidades en el sistema internacional. Sin embargo, vemos que el vector campo eléctrico generado por la carga positiva nos quedaría en el cuarto cuadrante, teniendo una componente horizontal positiva y una vertical negativa, por lo que vamos a buscar esas componentes de nuestro campo eléctrico, considerando que la componente horizontal del campo eléctrico 1 va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo. Esta ecuación la utilizamos siempre que consideremos el ángulo saliendo del eje X. Entonces, por ejemplo, vamos a sustituir nuestra magnitud y considerar que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, para esto, recordemos que el ángulo lo estamos considerando al utilizar esta ecuación en X utilizando el coseno, pues utilizamos el ángulo saliendo de un eje X. Y para esto, pues si el ángulo lo consideramos acá saliendo del eje X, el cateto adyacente sería 0.3 metros. Entre la hipotenusa, que vemos que es 0.5 metros, nos queda una componente horizontal de ese campo eléctrico de 86.400 newtons sobre Coulomb. De igual manera, busquemos la componente vertical, que va a ser igual a la magnitud del campo por el seno del ángulo. Sustituimos nuestra magnitud y recordamos que el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, como el ángulo que estamos considerando es el que sale del eje X, pues vemos que el lado opuesto sería este correspondiente a 0.4 metros. Pero como se encuentra en el eje vertical negativo, vemos que corresponde a un valor pues negativo de menos 0.4 metros, entre nuestra hipotenusa quedándonos un valor de menos 115.200 newtons sobre Coulomb. De este modo vemos que la componente horizontal pues corresponde a la de un vector que tiene una componente en el eje X positivo, como nos quedó positivo, mientras que la componente vertical pues nos queda con el valor negativo. De igual manera, entonces vamos ahora a buscar las componentes del campo eléctrico generado por la carga negativa. Sin embargo, como ambas cargas tienen igual magnitud y también podemos aprovechar la simetría, ya que pues se encuentran a la misma distancia de nuestro punto de interés, es decir que pues vamos a tener que la magnitud de las componentes del campo generado por la carga negativa pues van a tener el mismo valor. Sin embargo, debemos considerar el signo o el sentido de estas componentes. Por ejemplo, recordemos que el campo eléctrico generado por la carga negativa, como posee ese signo negativo, pues el campo entra a la carga. Y de este modo vemos que este vector está en el primer cuadrante, por lo que su componente horizontal va a ir hacia la derecha, siendo positiva, mientras que su componente vertical va a ir hacia arriba, siendo también positiva. Entonces vemos pues que ya sin efectuar los cálculos, pues aprovechando la simetría, pues ya sabemos que pues tendría una componente igual en magnitud y ya hemos considerado los signos que le corresponden. Entonces ya podemos calcular el campo eléctrico total. Por ejemplo, la componente en X del campo eléctrico va a ser igual a la sumatoria de las componentes en X de cada uno de los campos. Entonces tenemos que para ambos es un valor de 86.400 newtons sobre Coulomb positivo, por lo que nos da 172.800 newtons sobre Coulomb. Mientras que la componente en Y total del campo eléctrico va a ser la sumatoria de las componentes verticales de ambos campos, teniendo que ambos son iguales en magnitud, pero en sentido contrario, por lo que vemos que el total nos va a dar igual a 0, quedando entonces la confirmación de que el campo eléctrico total generado en este punto por estas dos cargas de igual magnitud pero en sentido contrario, pues solamente tiene una componente en el eje horizontal, porque pues como están pues a igual distancia y pues uno en el cuarto cuadrante y otro en el primer cuadrante, pues vemos que hay una componente vertical total que pues se anulan entre sí, ya que pues uno tiene una componente vertical y otro pues le corresponde una componente vertical pero positivo, ¿sí? Entonces pues vemos que se anulan y pues solamente tenemos una componente en el eje horizontal, quedándonos entonces que el campo eléctrico de forma vectorial total sobre el punto de interés es de 172.800 newtons sobre Coulomb. También podemos representarlo de forma polar, ya que tomamos en cuenta que
que como solamente la componente total, el campo eléctrico total, está en el eje horizontal y es positivo, pues el ángulo que le corresponde es de 0 grados. Entonces nos da vectorialmente el campo eléctrico igual a 172.800 newtons sobre Coulomb a un ángulo de 0 grados.